último bloque de Aquí no ha pasado nada. Tenemos en piso a Lucas Boyanowski, concejal de Unión por la Patria en Vicente López. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Todo bien? Bien, tranquilo. Bueno, gracias por haber venido. Primero, tiempos particulares, ¿no? Para el peronismo, para Unión por la Patria, una interna a cielo abierto, se podría decir, o por lo menos desde lo declarativo, ¿no? Porque todavía no sabemos qué va a pasar. Pero, ¿cómo lo estás viendo vos? Desde lo local y desde lo que ves a nivel provincial, nacional. Mira, soy capaz menos dramático, o por lo menos de mi punto de vista trato de vivirlo con menos dramatismo. Me parece que después de los resultados electorales y del último gobierno nacional que hubo, es imposible que no haya discusiones, debates. No me parece ilógico que no haya discusiones. Y me parece que el peronismo siempre se discutió. Y me parece que hay que desdramatizarlo, eso. Me parece que hay opiniones que hay veces buscan más la confrontación porque piensan que si discutís con una figura trascendental de las últimas décadas de la historia, te jerarquizás. Pero me parece que debiera ser parte de una dinámica lógica. Después de que perdés una elección, después de que haces un gobierno en donde generás desilusión, como fue el gobierno del señor Alberto Fernández, es lógico que haya debate y discusiones. La palabra que lo calificaría al gobierno de Alberto Fernández es desilusión. Digo, vos, si tenés que buscar una, es desilusión. Absoluta desilusión. Por parte de los que lo votaron, de los que militamos, de los que sostuvimos. Pues a mí me tocó en ese momento ser director de PAMI en el medio de la pandemia, estar a cargo de la vacunación de Vicente López de COVID, que fue una vacunación ejemplar, la segunda mejor de toda la provincia. Y mientras pasaba eso, el señor estaba de fiesta. La desilusión no es solo para los vecinos, no es solo para los votantes, es para todos. ¿Y por qué crees que se llegó a eso, no? Porque era un candidato desde el vamos, que sabían que tenía grandes diferencias con Cristina, las había expresado públicamente, Cristina lo apoyó de todos modos, pero una vez que llegaron al gobierno, los roces y los choques y los palos en la rueda de un lado y del otro no pararon de venir, las peleas públicas, digo, ¿fue un error la elección de Alberto? Con el día del lunes seguramente que sí, pero digo, en ese momento, ¿vos qué pensás que pasó? Mirá, personalmente yo sentí el día previo a que Cristina lo anuncie, me acuerdo que hicimos una actividad con Máximo en un centro cultural muy lindo en San Telmo, no me acuerdo bien la temática, pero no importa. Y se lo veía a Máximo como enojado. Y yo ese día, al otro día, más que enojado, se nota que él ya sabía, sentía que no habíamos llegado. Que Cristina había tenido que tomar esa decisión porque no nos había dado la fuerza para que ella sea candidata, que era lo que queríamos del kirchnerismo, una gran parte del peronismo, el peronismo bonaerense, absolutamente. Y me parece que no nos dio la fuerza, y cuando uno lo piensa para atrás, a veces se olvida de lo que fue el 2017, el 2018, el 2019. Nosotros nos hemos pasado noches enteras en la puerta de la casa de Cristina, bajo la lluvia, cientos de militantes, porque temíamos que por su vida, porque la vengan a buscar, porque le rompan la casa como se la rompieron con una pala mecánica, esas cosas. En ese contexto, Cristina eligió que el peronismo gane y buscó las personas que pudieran construir puentes con sectores que no se vinculaban con ella. Uh-huh. No sé si hoy todos nos ven muy fuerte en la unidad o la relación por todas las partes con Sergio Massa. Yo no sé si sin la intervención del señor Fernández, yo tengo una bronca con Alberto tremenda, pero no sé si sin la intervención de él nosotros conseguíamos la unidad en el 2019 con Sergio Massa, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, después, el resultado de la gestión del gobierno, y sí, es absolutamente, la desilusión es absoluta, pero es una desilusión también con una parte de nuestro espacio, porque cuando empezamos a ver, sobre todo Cristina principalmente, que el curso del gobierno, de las medidas económicas, no eran correctas y que había que hacer correcciones, fue mucha soledad Cristina que las planteó. Y los que teníamos una mirada crítica
sosteniendo las cosas buenas que hacía ese gobierno, pero una mirada crítica sobre la posición económica, bueno, éramos pocos. Ahora algunos de esos son súper rebeldes, mega revolucionarios, confrontativos, pero en ese momento bancaban la política económica de Guzmán. Nosotros teníamos crítica a Guzmán, Culfa, no digo adjetivos malos, teníamos crítica de dónde era el rumbo económico. De hecho, es la primera vez en la historia, en un gobierno peronista, vos tenías una familia de asalariados en blanco, pobres. No había pasado nunca. Cosa que sigue pasando todavía, Sí, que continúa en el tiempo. Se mantuvo. Un gobierno peronista. Un logro de gestión mantuvo. Sí, es una política de Estado. Una política de Estado, la pobreza estructural. Pero Lucas, vuelvo a la actualidad y me meto en lo que es la interna entre quisilofismo y cristinismo, si se quiere, pensando en las elecciones. ¿Vos crees que llegan en unidad o terminan? Porque hoy se está hablando de un Catopodis versus Massa en la primera, Magario versus Cristina en la tercera. Digo, ya hay nombres. Cuando tiran nombres, ¿viste? ¿Magario contra Cristina en la tercera? Están diciendo eso, sí. Hay que preguntarle a Magario, pues si alguien no quiere estar en contra de Cristina en la tercera, es Magario. Y yo creo que nadie en la tercera quisiera. En la primera capaz se le anima, pero en la tercera contra Cristina debe ser difícil. ¿Y Gabriel? ¿Alguien le preguntó a Gabriel contra si quisiera estar en contra de Sergio? Me da la impresión más de programa, no lo digo por ustedes, con mucho respeto, pero me da más la impresión de programa de Chimento. Hay una dinámica que es muy compleja, que es que todo se analiza como un programa de Chimento. El fútbol, son las declaraciones, no, por un técnico dijo esto, que nadie habla de partido de fútbol. Bueno, los Chimento ni hablar. Y la política está en el mismo lugar de golpe. Hay una farandulización de la política. No me salía la palabra. Gracias por decirlo vos, porque yo no hubiera podido. No, me parece... Mira, a mí me parece que adversarios políticos son aquellos que bancaron la ley de base. El resto, los que no bancaron la ley de base, todo en el mismo barco. O sea, unidad. Si tuvieras que decir, sí. unidad. Pero guarda que la unidad no puede flexibilizar la posición política. La unidad no puede ser a costa de, unidad, pero no discutamos esto, hagámonos atentos con esta otra discusión. Porque hay discusiones que, si no hubiera ganado la elección, se ve con una motosierra. Un tipo con una motosierra ganó. Eso pasa porque hay un montón de discusiones. Entonces, unidad. ¿Quién expresa mejor esa unidad? Para mí, en mi mirada, Cristina siempre. Pero es mi mirada. Pero eso no significa que es en contra de ni Axel, que yo lo conozco, te imaginarás, hace mucho tiempo, le tengo mucho aprecio, ni Sergio, por el cual tengo mucho respeto. Me parece que la unidad tiene que ser una cuestión de contenido, y me parece que Cristina eso lo marca, y me parece que el adversario son, en términos políticos, hay que bajar un poco los decibeles, porque más que los decibeles, interpretar un poco mejor lo que votó nuestro pueblo, porque en definitiva el que votó al señor que vive acá cerca con los perros, acá en la quinta, sí, acá cerquita, en la Quinta de Olivos, lo votaron también por una gran desilusión de lo que hacemos nosotros. Y por no dar a la talla con varias cosas, porque hay discusiones sobre el funcionamiento del Estado, sobre el rol del Estado, nosotros que somos muy defensores de la participación del Estado en la organización de la sociedad, que están muy mal. Entonces empecemos a ordenar las cosas en función de la discusión política. Después vos me decís, esta elección de medio término, ¿quiénes pueden ser candidatos? Sergio Massa puede ser candidato, muy buen candidato, digo yo. Cristina, la mejor, sobre todo en la zona sur, obvio, la mejor. Si hay elecciones después nacionales, y para mí tendría que ser la candidata a diputada nacional, Cristina por la provincia. Bueno, pero ordenemos los decibeles del ruido, porque si no se escucha a quienes pretendemos representar. Y te bajo a lo local, ¿cómo estás viendo Vicente López hoy? Bueno, yo creo que vamos a tener, si sacamos todo este ruido, me parece que vamos a tener oportunidad de dar una discusión local. Es muy difícil discutir lo local disociado de lo nacional, de lo provincial y de lo nacional, como para hacerlo toda la escalera. Es muy difícil, porque la verdad que soy súper crítico, ustedes saben, primero el gobierno de Jorge Macri, ahora de Soledad Martínez, soy muy crítico de ellos, soy muy crítico porque creo que tienen posibilidad de resolver los problemas que hay,
¿no? Yo estoy enamorado de donde vivo acá hace muchísimos años, mis hijos van a la escuela pública, mi mujer es médica del hospital de acá, no del que no acepta donaciones, sino del provincial. Toco madera, vamos a ver si llevamos las donaciones a las 9 de la noche, a ver qué pasa, por la duda. Llevamos este lugar, pero me parece que tiene problemas estructurales y hay capacidad de resolverlos. Tenés que tener la decisión y la calidad de gestión para hacerlo. Yo creo que no hay ni la decisión ni la calidad de la gestión. Yo soy un enamorado de la gestión, de los sistemas de gestión. Es mi trabajo más allá de la política, la gestión de proyectos. Entonces soy un enamorado de eso y creo que hay deficiencia de gestión cuando tenés herramientas para resolverlo, porque tenés una BL altísimo, tenés recaudación alta, tenés problemas iniciales de Vicente López resueltos en comparación de muchos municipios con los cuales podrías pensar estándares más altos y no se hacen. Y en eso, el macrismo local, más allá de sus aventuras de irse a una ciudad, decir que no se van y después se van, todas esas cosas, viene teniendo cada vez menos votos. Y nosotros hemos crecido, no hemos crecido todavía lo suficiente como para dar el gran paso. Yo creo que es en esta elección que tenemos esa oportunidad para dar un gran paso, pero sí entiendo que la sociedad de Vicente López ha acompañado al macrismo, pero una gran parte cada vez lo acompaña menos. Uh-huh. Y la última elección, de hecho, más de la mitad de las personas votaron a la oposición. El problema es cuál es la oposición, porque votaron a una oposición donde la mitad se hicieron macristas al otro día. Entonces, a mí me parece que si nosotros representamos, una vez más, como venimos intentando, representar un sector de nuestro pueblo de Vicente López, un sector a todo lo largo y a todo lo ancho, pero fundamentalmente el más destratado, que es el del oeste, no por localista, porque yo sea de Munro, pero cuando uno analiza el presupuesto, solo el presupuesto da cuenta de cómo está repartido el 70% por un lado y el 30% por el otro. Entonces, es histórico igual en Vicente López, ¿no? Bueno, no por eso digo... Yo soy de Villarina, Vicente López. Bueno, o sea, no es que me es ajeno, pero digo... Bueno, Villa de Lina, Carapachay, Munro, Martelli, Florida Oeste. Cuando vos analizás el presupuesto, ahora tenemos rendición de cuentas del Consejo Deliberante, lo vamos a reanalizarlo, o a su erogación en realidad, vamos a ver de vuelta cómo se construye esa diferencia. Y más de la mitad de los concejales entran por la oposición y después se hacen de ello. Bueno, me parece que algunos venimos representando genuinamente la oposición y que si esa mitad de los electores nos respaldan, bueno, podríamos ponernos en una situación de mayor fortaleza. ¿Vas a buscar encabezar la boleta este año? Local, ¿no? Sí. Vicente López. Sí, yo tengo ganas de seguir dando esta discusión. Tengo ganas genuinamente de seguir siendo concejal. Sí, no por el laburo de concejal, que a veces es bastante ingrato cuando te votan todo en contra, absolutamente todo en contra. Tenemos 500 proyectos presentados que están en comisión que no se tratan. En el último año presentamos 126 y solo se trataron 6. Es una tarea bastante ingrata. Por otro lado, es una tarea que da mucho honor, porque a mí me votaron 44.400 personas. Uh-huh. Tengo el número clavado en la mente porque es una responsabilidad, es un honor y es una responsabilidad. Y lo que me gustaría es seguir dando este proceso, de que el peronismo represente de mejor manera los intereses de sus vecinos y de que sea una fuerte oposición y que en algún momento tengamos la oportunidad de gobernar en defensa del modelo, del estilo de vida de Vicente López. Vos decís la oportunidad de gobernar, ¿no? Y hablabas de que la mitad de los vecinos quizás no votó al gobierno y votó a una oposición, pero mayormente una oposición de derecha, digamos. Vos decís que Vicente López, el peronismo, puede gobernar. Yo me acuerdo, mira, te voy a contar una anécdota. Mi mamá era concejala de Vicente López, no sé si vos lo sabías, mi mamá era Eva Valenzano. Uh-huh. Me acuerdo estar con ella y con Eduardo Dualde en un cóctel y que mi mamá pasara por lado y justo hablaban de Vicente López y Dualde se reía con la panza para atrás. Vicente López, olvídense, nunca vamos a... Un total descarte del distrito por el peronismo. ¿Vos creés que hoy las condiciones están dadas para que Vicente López, un distrito históricamente antiperonista casi, pueda ser gobernado por el peronismo?
Sí, absolutamente. Pero absolutamente sin una fórmula enlatada que digan, che, en Vicente López hagan esto. En Vicente López podemos hacer esto porque, a diferencia de otros momentos o de otras personas, yo me siento orgullosamente un señor de clase media. Entonces ya ahí arranco en otro paradigma. Soy un señor de clase media, de familia de profesionales, Ujú. tengo una vida acá. Creemos que podemos representar a los vecinos de Vicente López de forma genuina. No nos trajo nadie acá, no nos insertaron, no venimos por un modelo de negocio. Creemos en la representación genuina de nuestro pueblo y creo que sí. No creo que vayamos a poner el escudo del Partido Justicialista en la municipalidad o enfrente y con eso ganemos. ¿No? Tenemos nuestra idiosincrasia. Y mientras representemos genuinamente esa idiosincrasia, sí, por supuesto. Por supuesto me parece viable. ¿Me decís es difícil? Sí, claro. Pero tampoco estoy de acuerdo con que Vicente López es una ciudad gorila. De hecho, me parece una ciudad súper progresista. Ujú. Más comparado a otra. El gorila me parece, aparte de despectivo, que te autolimita. Yo no voy a convencer a nadie que agredo. Entonces, Bueno. la verdad, no me parece. Aunque Milei lo hizo. Bueno, sí. Si es la fórmula para ganar, yo no la elijo. Ok. No la elijo. Porque de hecho hay es un momento de discusión y debate muy profundo en todos los ámbitos, no en la política. La política no es más ni menos que representación del conjunto de la sociedad. Y hay muchas cosas que están en discusión. Y por eso Milei puede ser emergente de algo. Yo no quiero ser eso. Y si esa es la fórmula para ganar en Vicente López, que gane otro. Todo bien. Yo quiero ganar con nuestros valores. Parece medio ortodoxo y viejo lo que digo. No, está pero bien. Con las botas puestas. viste que hay un video siempre dando vuelta de Sábato citando a Schopenhauer, Ujú. que dice, hay momentos, dice Schopenhauer, esto te das cuenta que es una locura, ¿no? El peronismo citando a Sábato de Schopenhauer, pero bueno, es parte del momento que vivimos. Dice, hay momentos donde lo conservador se vuelve profundamente revolucionario y lo progresista o supuestamente revolucionario se vuelve profundamente conservador. Bueno, estamos en un momento de lo único que no tenemos es certeza. Entonces, en esas pocas certezas que hay en este tiempo, yo creo que si nosotros representamos genuinamente intereses locales, obviamente están anclados a un proyecto de político y un proyecto de modelo de país. Sin eso, la verdad, yo soy muy crítico a la intendenta porque le baja 40% la cobrabilidad de los impuestos. Que no sea más aliada de Milei. Si la cobrabilidad no baja por culpa ni de Kicillof ni de Soledad Martínez, sino por el impacto de las políticas nacionales en Vicente López. Bueno, ¿quiere seguir siendo aliada de esa gente o caminar en el medio? Que camine. Yo voy a ser opositor a esas cosas. Lucas, mil gracias por tu tiempo. A ustedes. Escuchamos gracias. a Lucas Boyanowski, concejal de Unión por la Patria en Vicente López.